Hemos podido apreciar el avance que ya se está produciendo en las obras de la piscina Vadillo. Vemos ahí las máquinas sacando cemento y sacando piedras de la piscina. Según un bando del ayuntamiento, lo más probable es que esas obras se prolonguen durante la temporada veraniega. ¿Nos puedes adelantar algo más? ¿Qué previsión tenéis de duración? La instalación, tal y como está actualmente, se considera no legalizada. Entonces, cada año, desde el ayuntamiento, y en los 2 años que llevamos aquí, lo hemos hecho, se solicitaba autorización a la Confederación Hidrográfica para bajar compuertas. No nos lo daban, porque consideraban que esa piscina no está legalizada y no se podían bajar compuertas. Aún así, las bajábamos, nos ponían una multa de 1.000 euros, la pagábamos y salvábamos la temporada. Hasta que llegó un momento que ya nos amenazaron con que o se legalizaba la piscina del Vadillo o eso se cerraba y se demolía la piscina. El problema no era únicamente de la garganta del Vadillo, porque había más gargantas de toda el norte de Cáceres que estaban en una situación muy parecida, incluido hasta el propio lago de Jaraíz. Y entonces se creó un plan pilotado por Diputación, con financiación al 85% de la Diputación Provincial y un 15% de los ayuntamientos, para legalizar las zonas de baño del norte de Cáceres. Se ha ido haciendo en distintos pueblos, la nuestra es una de las pocas que quedaba todavía sin hacer esas obras de legalización. El proyecto de Diputación estaba hecho, estaba paralizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo porque no había informe favorable de medio ambiente. A finales del 2023, después de que cambió el gobierno de la Junta de Extremadura y se formó el gobierno de María Guardiola, conseguimos que la Dirección General de Sostenibilidad concediera ese informe favorable de medio ambiente. Con ese informe favorable, que era el que faltaba, la Confederación Hidrográfica desbloqueó la prohibición de que se iniciaran las obras y a partir de ahí el proyecto siguió adelante. Se cambiará todo lo que recoge el proyecto de adecuar todo lo que es el vaso de la piscina a un vaso de garganta natural, donde el suelo, el fondo de la piscina sea suelo de garganta natural, que las paredes y los contrafuertes, soportes de las compuertas se forren con piedra natural para que todo quede encuadrado en el medio ambiente, que se cambien todas las escaleras de acceso a acero inoxidable, que se cambien las compuertas actuales de hierro oxidadas y muy raídas que están ya por compuertas nuevas de acero inoxidable, se mejore un poco el entorno y se arregle o se cambie la fosa séptica, que es muy pequeña el vaso actual y hace que haya que vaciarla con mucha frecuencia. Habrá que dejar un paso de peces también obligatorio para que puedan subir y bajar las truchas y los ciprínidos en época de subida, de sobe y de bajada. Y eso también, es decir, que cuando bajan las compuertas los peces puedan seguir circulando. Pues todas esas mejoras, que suponen un presupuesto de unos 200.000 euros, era lo que estaba en el presupuesto que teníamos del proyecto de Diputación, se ha adjudicado por un poco menos, por 185, alrededor de 185.000, 85% de Diputación, 15% Ayuntamiento, que eran 30.000 euros el Ayuntamiento y el resto la Diputación. Entonces lo que queremos, o hemos intentado, es que se empiecen ya en mayo, un mes antes incluso de lo previsto, para ver si podemos salvar por lo menos una parte de la temporada de baño en la piscina. Pero yo en las obras siempre, digamos, yo y creo que todos decimos que una obra se sabe cuándo empieza, pero nunca se sabe cuándo termina. Entonces, dar una fecha sería muy arriesgado y que no está en nuestra mano cumplir esa promesa tampoco. Vamos a hablar de las lluvias, porque llevamos meses y meses lloviendo y en algunas ocasiones con un gran impacto sobre caminos y sobre carreteras. Entonces, los caminos, creo que hay quejas de los agricultores porque los caminos del Robleo pues, han quedado un poco devastados y caminos no solamente en el Robleo, sino en otras partes también del término municipal. Supongo que abordaréis también este problema cuando se pueda. Efectivamente, yo creo que todos somos conscientes que este año ha sido un año atípico
en la pluviometría del pueblo y de todos los pueblos de la zona. Ha llovido como hacía muchos, muchos años que no veíamos llover. Entonces, por un lado, la cantidad de lluvia que ha habido y la fuerza con la que ha llovido muchos días ha hecho que todos los caminos, sin excepción, del Robledo, del pueblo y de la sierra, estén muy deteriorados, llenos de regatos, con mucho desperfecto y que requieren atención urgente. Pero tampoco puedes empezar a arreglar caminos mientras sigue lloviendo, porque lo que arreglas hoy te cae un chaparrón y mañana lo tienes otra vez igual. Eso por una parte. Por otra parte, la maquinaria que disponemos para arreglo de caminos está la máquina que se utiliza, la motoniveladora, es una máquina propiedad de 4 pueblos en la mancomunidad del Baldío Torreseca, en la cual estamos Aldea Nueva, Cuacos, Jarandilla, Robledillo y Losar. 4 o 5 pueblos. Esa máquina va rotando de un pueblo a otro. Estamos todos igual con los caminos por el estilo. Esta semana, de hecho, hablaba con el concejal de Jarandilla, que tenía la máquina, la motoniveladora actualmente. Me ha dicho que ellos estaban terminando y que esta semana en la que estamos, la máquina vendría para acá. Entonces, en el momento que tengamos la motoniveladora, empezaremos con el arreglo de los caminos del Robledo, de los del pueblo, porque hay algunos, como el camino del Cubero, Las Navas, que está en una situación que hay vecinos de las fincas que les da el coche en el suelo por los regatos que se han abierto y las piedras que han quedado al descubierto y que son urgentes. Y lo mismo que los del Robledo, los del pueblo, luego los de la sierra, que dentro de poco tendremos la Virgen de las Nieves y habrá que subir hasta el refugio también, y el camino de la sierra tendrá que estar también arreglado. Pero claro, tenemos muy poco tiempo y muchos caminos y pocas máquinas. Milagros todavía no sabemos hacer. Colonias de gatos. El año pasado el ayuntamiento puso en marcha el programa de control de colonias, pero no había presupuesto oficial para este tema. Bueno, ¿cómo está este asunto? El tema de los gatos es un tema que nos preocupa, que siempre nos ha preocupado, porque efectivamente no sé si todos los pueblos son igual que nosotros, pero son bastante parecidos, por lo que hemos podido averiguar, porque es un tema que llevamos mancomunadamente, el tema de la gestión de colonias felinas. Y es que hay mucho gato sin dueño, que viven en la calle, que ensucian la calle, que comen con lo que la gente les da de comer y que son un problema porque a veces se convierten en un riesgo sanitario y de salubridad también. Digamos que es competencia municipal el control de las colonias felinas. Eso pasa lógicamente por controlar toda la población de gatos, cosa que es muy difícil, y el año pasado empezamos ya haciendo una dotación de 2.000 euros con fondos propios porque no había ninguna subvención, para empezar por el principio, que era hacer un censo de colonias felinas, nombrar en cada colonia una madrina o un padrino que se ocupa de cuidarlos, de alimentarlos y de irlos seleccionando para la esterilización de las hembras. Hicimos los censos, se crearon las colonias, se habilitó a los cuidadores con un carné para que si alguien les ve echar comida a esos gatos, sepa que está autorizado por el ayuntamiento. Lo que se trata es de tener controladas las colonias con un censo, uno por uno, con su ficha de gato, de nombre, de foto, de todo, si es macho, si es hembra. Y luego el programa de esterilización de las hembras, que son las que se esterilizan con el programa. Solicitamos el año pasado la subvención, este año tenemos ya una subvención de 9.000 euros destinada íntegramente al control de colonias y tenemos un programa mancomunado con los pueblos de la zona, con clínicas veterinarias y veterinarios, que son los que hacen la esterilización. Llegar a la esterilización de toda la colonia, de todas las hembras de todas las colonias, pues posiblemente nos cueste mínimo 2 años, porque es muy lento, no se capturan tan fácilmente, se dejan coger, pero en cuanto ven que aquí hay algo raro salen corriendo. Pero bueno, está funcionando y la verdad es que hay alguna colonia que está ya con casi el 100% de gatas esterilizadas. Porque hay incluso personas, y eso también quiero ponerlo en valor, de algunas de las cuidadoras que están pagando esterilizaciones de su bolsillo. Pasando de los gatos a los perros, que a mí me gustaría hacer un llamamiento a la población, a todos, tanto los dueños de los perros como los ciudadanos de a pie que no tienen perro, para que todos tengamos conciencia cívica de que las calles son de todos y que la necesidad de tener nuestras calles limpias es responsabilidad de todos,
que el que sale con un perro a pasear debe llevarlo sujeto con la correa y que cuando el perro hace sus necesidades en la calle, su obligación es llevar sus bolsas de plástico y recoger la caca del perro, para que no otros ciudadanos, sobre todo mayores, niños, gente que no ve dónde pisa, no tengan que andar pisando las cacas de los perros. Con el tema de los setos y de los jardines, sabéis que tenemos también problemas de vandalismo de vez en cuando, de rotura de setos, y no es la primera vez que insisto en esto, que de verdad nos responsabilicemos todos, que el patrimonio que tenemos es de todo y lo tenemos que cuidar entre todos. Quedan otros 2 años por delante de gobierno. ¿Cuáles son los proyectos que os gustaría dejar terminados, al menos, o avanzados, en los 2 años que os quedan en este primer gobierno vuestro? Pues el objetivo sería llegar a cumplir lo que era nuestro programa electoral. Y en nuestro programa electoral llevamos el tema de las calles, que ya hemos comentado y que se inicia, y en los 2 años que quedan seguiremos mejorando también. Llevábamos un punto importante también, que era la construcción de una piscina municipal en el pueblo, que creo que tanto desde el punto de vista de deporte, para clases de natación, para juventud y para mayores que no tienen medios para acceder a las gargantas, sería muy conveniente tener una piscina municipal. Además debemos ser, si no el único, uno de los pocos pueblos de la comarca que no tiene una piscina municipal. Tenemos el proyecto hecho, está presentado en la Junta y estamos pendientes de conseguir o la subvención total o una ayuda importante que nos permita también llevar a cabo este proyecto, que para nosotros sería importante tenerlo o terminado o al menos lanzado y empezado antes de que termine la legislatura. Hemos mejorado mucho la atención al ciudadano, donde ahora yo me comprometí en la campaña electoral a que todo el que quisiera venir a hablar con el alcalde tuviera la puerta abierta, y eso hasta el día de hoy lo estamos cumpliendo, y de eso los ciudadanos de Los Sar pueden dar fe, de que aquí todo el mundo que viene y llama a la puerta del alcalde no necesita cita previa, entra directamente, expone sus problemas, y si está en nuestra mano resolvérselo, lo resolvemos. Y en la ventanilla, que antes había también horarios restrictivos de esto de 9 a 10, esto de 10 a 11, a las 11 se cierra la ventanilla, eso se acabó también. Aquí se atiende desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde ininterrumpidamente en la ventanilla. Tratamos de agilizar todos los problemas y las solicitudes que se nos plantean en los plazos más breves posibles, que no siempre se puede atender todo lo que quisiéramos, porque dependemos de organismos externos, de informes técnicos, jurídicos, de mancomunidad, de nuestros propios técnicos, informes de la Junta de Extremadura en el caso de todo lo que son las edificaciones en rústico, y a veces ahí los plazos se alargan porque la burocracia de la administración sigue siendo lenta y los plazos son largos, pero que lo que está en nuestra mano procuramos agilizarlo siempre al máximo para que el ciudadano no tenga que esperar. Tampoco disponemos de muchos medios materiales y humanos para llevar el ritmo de rapidez que nos gustaría, pero hacemos lo que podemos y de la mejor manera que sabemos. Una pregunta. En el caso de conseguir el dinero necesario, ¿dónde se construiría la piscina? Pues el proyecto que tenemos sería para hacerla en el Parque de la Laguna, frente al cementerio. Hay un terreno municipal, porque cualquier proyecto, para que te den una subvención, el terreno tiene que ser municipal. Eso es condición sine qua non. En Los Sar estamos muy justitos de terreno público. El ayuntamiento prácticamente tiene muy poco terreno público, y una de las pocas zonas que tenemos de terreno público es el Parque de la Laguna, que normalmente no se utiliza, está cerrado y es hasta ahora muy poco utilizado a lo largo del año. Entonces pensamos que sería un buen emplazamiento para la piscina, que es accesible desde cualquier punto del pueblo, y tendríamos espacio suficiente para que pudiera contener lo que es la piscina, una zona de recreo, vestuario, duchas y un bar-restaurante que podría funcionar no solo en la temporada de verano, sino durante todo el año también para el pueblo. Antonio Sánchez, alcalde de Los Sar, muchas gracias. Encantado, y seguiremos trabajando.
Adiós.